En Sobre la Mesa, nuestro editorial. En el editorial, la Personería de Medellín pone en conocimiento del alcalde Daniel Quintero Calle el segundo requerimiento con motivo de las posibles irregularidades que se vienen presentando en el proceso de contratación en el marco del programa Planeación Local y Presupuesto Participativo. Además, en la misiva, el ente de control menciona dos alertas, una de ellas con recomendaciones que al respecto había comunicado a la administración municipal en fechas anteriores. Medellín, 17 de febrero de 2021. Doctor Daniel Quintero Calle, Centro Administrativo La Alpujarra, alcalde de Medellín. Asunto, requerimiento. Cordial saludo, señor alcalde. La Personería de Medellín, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales como agencia del Ministerio Público, de conformidad con los lineamientos del artículo 118 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, pone en conocimiento de su despacho el presente requerimiento frente a problemas de la contratación de presupuesto participativo. Esta entidad, responsable de realizar el seguimiento y monitoreo a las dinámicas de la participación ciudadana, desde el acompañamiento al ejercicio ciudadano en las diferentes instancias institucionales y territoriales, así como la vigilancia de la gestión administrativa del ente territorial, se permitió presentar ante su despacho una alerta el 2 de octubre de 2020 con el radicado 20-200-178-864-29-EE, donde se recomendó el fortalecimiento a la garantía de transparencia de los procesos de contratación. Posteriormente, se presentó ante la Secretaría de Participación Ciudadana una recomendación el día 14 de octubre de 2020 con el radicado 20-217-890-62-5-EE sobre fortalecimiento y transparencia en los procesos de participación ciudadana, y el 27 de noviembre de 2020 un requerimiento con radicado 20-200-1090-9625-RE, donde se solicita tener conocimiento acerca de las acciones emprendidas respecto a las presuntas irregularidades sobre la contratación en la ejecución del programa de presupuesto participativo en los territorios. La presente agencia del Ministerio Público pone en conocimiento las innumerables quejas allegadas por parte de la ciudadanía sobre las dinámicas del presupuesto participativo, donde se denuncian presuntos actos de corrupción, los cuales se manifiestan en el favorecimiento propio o de terceros en la instancia de participación ciudadana denominado Consejo Comunal y Corregimental de Planeación, de ahora en adelante CCCP, propiamente en el tema de contratación para la ejecución de proyectos de desarrollo local. Según las alertas allegadas a esta agencia, se están contratando por años corporaciones y fundaciones donde miembros de la JAL y CCCP son miembros y o dueños. Justo decir que en el decreto 0697 de 2017 no se observan instrumentos de control efectivos que permitan realizar dicho control por parte de los ciudadanos. No obstante, en el sistema municipal de planeación sí podemos observar la prescripción de disposiciones alusivas al principio de transparencia y la reglamentación de acciones institucionales de control, tal como se observa en el artículo 60 del decreto 0697 del 2017. No obstante, el artículo 4, inciso C, del decreto mencionado anteriormente, establece que los CCCP son actores en la planeación que participan en el desarrollo local y el presupuesto participativo, los cuales no pueden obrar a título personal, sino conforme a la ley para el desarrollo de su comuna o corregimiento. Abro comillas, artículo 4, actores en la planeación del desarrollo local y presupuesto participativo son las autoridades administrativas, las corporaciones públicas y los consejos municipales, comunales o corregimentales que participan dentro del procedimiento y son los siguientes. C. Consejo Comunal o Corregimental de Planeación, responsable de liderar la concentración democrática
que sustenta la planeación del desarrollo local de comunas y corregimientos, apoyando la promoción y ejecución en el territorio de la participación ciudadana en la formulación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación, de definir los ajustes que se generen entre el valor de los proyectos priorizados a ejecutar con presupuesto participativo y el techo presupuestal asignado a la comuna o corregimiento, y de informar a la comunidad de manera consolidada el orden de priorización de los proyectos. Siguiendo la misma línea jurisprudencial del artículo 11 del presente decreto, define a los CCCP como escenarios de planeación participativa, presididos por el presidente de la Junta Administradora Local. Por lo tanto, los miembros pertenecientes a los CCCP gozan de información privilegiada. Por consiguiente, estos no deberían participar en el proceso de contratación en aras del principio de transparencia y legalidad establecidos en la norma. Los principios de transparencia y legalidad aluden al derecho a la moralidad administrativa, el cual constituye uno de los principales avances del ordenamiento jurídico colombiano, a partir de la configuración política del Estado Social de Derecho. En efecto, como ha dicho el Consejo de Estado, el derecho a la moralidad administrativa no es solo un derecho, sino además un deber, que tienen todos los miembros de la comunidad, de respetar y exigir el respeto de la idoneidad, eficiencia y transparencia en la orientación de las cuestiones públicas. Esto es, que en el manejo de las funciones estatales no exista ánimo subjetivo, sino que se desarrolle atendiendo al interés general, evitando así una incursión en un conflicto de intereses, gracias al actuar del funcionario o particular que cumple funciones públicas. Asimismo, la moralidad administrativa se encuentra íntimamente relacionada con el cumplimiento de las funciones establecidas en la norma para el ejercicio de un cargo. Lo anterior, por cuanto el comportamiento de aquellas personas que ejercen función pública se encuentra justificado en el ordenamiento jurídico, y es en esta medida que la moralidad administrativa se encuentra relacionada con actos que evitan la incursión de conflictos de interés. Es por lo anterior expuesto que se hace de suma importancia tomar como referencia los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, en aras de evitar incurrir, como se menciona anteriormente, en un conflicto de intereses al realizar la contratación para la ejecución de proyectos de desarrollo local, el cual se desencadenaría en actos de corrupción, según la Guía de Administración Pública, Conflicto de Interés de Servicios Públicos y el Código Único Disciplinario, artículo 40, se entiende que un conflicto de intereses surge cuando un servidor público o particular que desempeña una función pública es influenciado en la realización de su trabajo por consideraciones personales. Ahora bien, el artículo 14 del Decreto 097 de 2017 establece que cada CCCP goza de autonomía en la creación de su reglamento interno y código de ética, lo que conlleva a la libertad de sus miembros en la realización de sus actividades, como lo es para el caso en concreto la contratación de la ejecución de los proyectos beneficiando a parientes o personas cercanas, sobre otras propuestas de ejecución objetivas y beneficiosas para la comunidad. Lo anterior se materializa en un conflicto de interés y en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades por miembros del CCCP. Siguiendo esta misma línea y en aras de evitar el conflicto de interés en mención, se hace de suma importancia tener una relación clara y suscita con respecto a una causal de inhabilidad e incompatibilidad referente a las contrataciones por miembros del CCCP, la cual debe tomar como base legal el artículo 8, numeral G, de la Ley 80 de 1993. El cual establece como causal de inhabilidad quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad
con cualquier otra persona que formalmente haya presentado una propuesta para una misma licitación. No obstante, al no haber una regulación clara y precisa sobre las inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de los CCCP, la Alcaldía de Medellín, en oficio con radicado número 20-203 01-96-812, manifestó que es importante resaltar que los integrantes del CCCP, como participantes del proceso de planeación y priorización, no pueden estar incluidos en la ejecución de los contratos y convenios a ejecutar. Lo anterior significa que la dinámica de los CCCP referente a procesos de contratación, la Administración reconoce que los miembros del CCCP no pueden hacer parte de la ejecución de los contratos, para evitar posibles actos de corrupción. Actos estos que están siendo denunciados a través de innumerables quejas por los ciudadanos allegadas a la Personería de Medellín en el incumplimiento al mismo. Por todo lo expuesto anteriormente, que esta agencia del Ministerio Público recomienda se haga una selección objetiva y transparente de los contratistas que ejecutarán los recursos de presupuesto participativo. Además, requiere conocer las acciones emprendidas respecto a las presuntas irregularidades sobre la contratación en la ejecución de programas de presupuesto participativo en los territorios, para evitar incurrir en ellas y, en caso de haber una incursión, cómo proceden ante la misma. Le recordamos que tiene un término de 10 días a partir del recibido de la presente comunicación para proceder a suministrar la información requerida, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1755 de 2015, artículo 14, numeral 1. Lo anterior, considerando que el numeral 8, artículo 35 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, prohíbe omitir, retardar o suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatarios diferentes de aquel a quien corresponda su conocimiento. Atentamente, William Jeffer Vivas Lloreda, personero municipal, con copia al doctor Juan Pablo Ramírez Álvarez, secretario de Participación Ciudadana, doctora Diana Carolina Torres García, Contraloría General de Medellín, doctor Víctor Hugo Zapata Madrigal, gerente de Plaza Mayor, doctor Jorge Enrique Lievedo Ospina, gerente Metroparques. Bueno, ahí está leído pues el requerimiento que le hace la Personería de Medellín al alcalde Daniel Quintero y como se veía ahí, con copia al secretario de Participación Ciudadana Juan Pablo Ramírez y a los gerentes de Plaza Mayor y de Metroparques. Dos cosas, decirle a nuestro invitado que también pues enseguida se puede, si lo desea, se puede pues emitir alguna opinión sobre este comunicado, de decir, recoger como tres cosas ahí. Lo primero es que la legislación que tiene el programa de planeación local y presupuesto participativo en muchos aspectos se queda corto y queda pendiente de la normatividad nacional que hay al respecto. Un ejemplo exacto es el tema del conflicto de intereses. Como se lee en la comunicación de la personería, hay el asunto del conflicto de interés está muy bien tipificado en otra norma superior, en una ley, pero en el acuerdo, perdón, en el tema del Consejo Comunal de Planeación, se queda al arbitrio un poco se queda al arbitrio, aunque en el artículo 15 del decreto reglamentario 0697, en el parágrafo del artículo 15 del decreto 0697, se hace alusión o se habla sobre el conflicto de intereses y que también cobija, por supuesto, a los consejeros del Consejo Comunal. Eh,
de pronto también le falta a la Junta Administradora Local, que es quien coordina y que es, digámoslo así, es la autoridad en el territorio, porque son los servidores públicos que coordinan y acompañan este proceso, le falta mediante resoluciones o mediante reglamentos especificar meas y lo principal, exigir eso en el desarrollo de los consejos comunales. Durante el desarrollo del consejo comunal, cada que se necesite tomar decisiones, se debería preguntar o al menos recordarle a los consejeros que si alguno tiene algún impedimento por conflicto de intereses, lo debe anunciar para que no vote, para que según el decreto reglamentario 0697 puede participar con voz, pero no con voto. Y ahí en el Consejo Comunal de Planeación, pues también vemos que se da cosas como, por ejemplo, que el presidente de Aso Comunal y su esposa, que además tienen una empresa que contrata recursos de presupuesto participativo, son familiares, o sea, son esposos. Entonces, esto también se debería regular ahí, porque de lo que se trata es de un ejercicio democrático, un ejercicio transparente, un ejercicio que prime el bien general sobre el bien particular, y lo que está pasando es lo contrario. Entonces, esos asuntos quería yo como resaltar para poner en la discusión, para que sigamos conversando sobre el tema. No sé, Oscar, si nos quieres dar alguna apreciación al respecto. Hola, Sí, hombre, yo siempre me vengo haciendo una pregunta, yo casi siempre converso un poco más allá de lo que dice la norma o lo que conversamos cotidianamente. Por ejemplo, ¿qué sucedería si hubiera una reforma constitucional, un acto legislativo por el cual se derogara el 318 de la Constitución, que es el que crea las juntas administradoras locales? Por ejemplo, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría si esa norma se aplicara a la ley 136, a la 1551? Entonces, uno tiene que mirar más allá de lo que está pasando, porque es que esto que están hablando, que ahorita dice el personero, eso para mí no es nuevo, yo lo conozco desde el 2004. Entonces, ahora me parece interesante que se esté hablando de eso, pero yo no veo en la ley y en la norma nada que tenga que ver, porque los del Consejo Comunal no somos servidores públicos, ni somos contratistas, ¿cierto? Sí habrá gente que contrata, pero eso ya es otra cosa distinta. Por ejemplo, uno podría declararse como impedido para votar un proyecto o una propuesta de PP en donde uno espera ser contratado en algún momento, ¿cierto? Entonces yo me declaro aquí impedido para votar, pero aquí en los consejos comunales, por ejemplo en el mío, en el de la comuna 1, que puedo hablar pues con toda la evidencia del caso, hay gente que resulta contratado en varios proyectos. Aquí tenemos varios proyectos en donde los consejeros somos contratados y no nos declaramos impedidos por conflicto de interés cuando se está votando el proyecto. Y después aparecemos contratados. Entonces me parece interesante todo esto que está saliendo ahora, porque yo también he revisado mucho el decreto 0697 y yo no veo normas referentes a que se le prohíba que los consejeros sean contratados. En ninguna parte dice eso. Si hay por ahí un oficio de un radicado que está en esa norma, pero que nadie la conoce, donde se dice que los del Consejo Comunal no estemos pendientes en las contrataciones que aparecen, pero eso es un oficio de un radicado, con muchas cosas que aparecen por ahí sueltas, pero que no hay una norma que nos indique que no se puede hacer eso. Eso es como por el momento lo que opino de eso. Oscar, una aclaración ahí de pronto, es que lo que pasa es que la norma también hay que hacerle su debida hermenéutica, digámoslo así, su lectura. O sea, sí está en el decreto reglamentario, porque es que el posible hecho de corrupción o la violación de la norma que se pueda dar es conflicto de intereses.
y hay un principio también en los principios del proceso de la planeación del desarrollo, que es el principio de transparencia, que se debe garantizar y que es un derecho, como decía en el requerimiento de la personería, es un derecho, pero también es un deber, la transparencia. Entonces, no es que diga específicamente los consejeros no pueden hacer parte de la contratación, pero está, por ejemplo, en la ley 1150 y hay otras normas donde se habla que aquel que planea no puede priorizar, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido, lo que hay es que estar pendiente de toda la normatividad y ahí en el decreto, como lo decía en el decreto reglamentario, se habla del conflicto de intereses. Entonces, ¿cuándo se constituye un conflicto de intereses? Hombre, cuando el consejero que en ese momento no cumple función pública, perdón, no es servidor público, pero que está participando y como dice el requerimiento de la personería, tiene acceso a información privilegiada. Entonces este señor, cuando contrata, entonces se configura el conflicto de intereses, porque usted tuvo acceso a información privilegiada, estuvo en un lugar donde se estaban tomando decisiones, priorizando recursos y luego se fue y los contrató. Ahí se configura el conflicto de interés. Entonces, la norma muchas veces no es tan taxativa, no dice exactamente, pero a la luz de los hechos que van aconteciendo, por ejemplo, usted puede, no va a dar ese ejemplo porque no es como coherente, pero el asunto es que el conflicto de intereses se configura cuando en una votación él no declara o los consejeros no declaran que tienen el interés posterior o que van a contratar, o cuando no declaran pero luego contratan. Jorge, yo te iba a hacer una pregunta, Jorge, porque vos lo tenías claro, hombre, pero se me fue. Ah, qué falla, hombre. Dale, Jorge. Pero si recuerdan, me la haces, tranquilo. Sí. Mira, yo al comunicado que hace la Personería de Medellín le sumaría también esa ley 1150, que hay un párrafo que habla, cuando se está hablando de contratación directa, hay un párrafo que habla que si la entidad pública, para el caso y el comunicado es muy claro cuando menciona Metroparques y Plaza Mayor que han hecho muchos convenios interadministrativos, contratación interadministrativa que es directa. Si estas entidades públicas tienen que subcontratar alguno de los elementos o actividades, no pueden contratar con gente o personas jurídicas naturales que hayan estado dentro del diseño de los proyectos. A nosotros nos decía alguna vez la subsecretaria de Participación, no recuerdo cómo se llama, Víctor, recuérdame, Ana Lucía. Sí, señor. Lucía nos decía, cuando nosotros le hacíamos esa pregunta, nos decía que es que los consejeros no elaboran el proyecto, pero parte de la elaboración de proyectos es esa recolección de insumos que hacen anualmente. Entonces yo creo que ahí hay que mirar bien ese cuento porque si hay un conflicto de intereses. Y Oscar, sí, es que todo tiene que ver con la lógica, porque es que, por ejemplo, mire esta comuna, el proyecto que más votado fue el de Recreo Deportes, más de 13.000 votos. Pero si usted viene a ver acá, esta es la comuna de los festivales, pero es el gran negocio que hay dentro de ese componente, donde hay un gran negocio que está inmerso en el alquiler de carpas, el alquiler de tarimas, el alquiler de sonidos, la compra de souvenirs, de muchos souvenirs, las aguas, los refrigerios, ahí se está componiendo un gran negocio que no está quedando precisamente en la comunidad. El hecho de pues, que lo repartamos no quiere decir que le estemos dando lo mejor y a precio justo, no. Y lo decía una señora esta mañana en el conversatorio que transmitimos, que ella dentro de uno de los ejercicios había un componente, un producto que lo facturaron en 10.000 pesos y ella al ir al mercado lo averiguó y costaba 1.500 pesos. Entonces mire cómo se nos está yendo el dinero y la corrupción que está haciendo. Alguna vez nosotros en el contratista de acá, él decía por ahí, es que yo no compro huevos para vender huevos. Primero, tiene que escucharse lo que está diciendo. Es que usted lo está diciendo desde una corporación, desde una organización comunitaria sin fines de lucro. Y eso tiene que quedar muy claro, sin fines de lucro, pero se están lucrando. Es ahí donde se vienen los malos entendidos o más bien como
la suspicacia de la comunidad cuando uno dice, pongamos el ejemplo de la señora esta mañana, un producto que en el mercado cuesta 1.500 pesos y lo facturan en 10.000 pesos. ¿Qué está pasando con esos 8.500 pesos entonces? De esos 8.500 pesos está comiendo mucho. Y dicen por ahí, comen ediles, comen hasta los delincuentes, porque tengo entendido que en algunas comunidades estos contratistas están siendo vacunados, de alguna parte tendrán que pagar ellos la vacuna. Entonces, mire que hay que coger esto con mucha pinza y ojalá que estos comunicados que está mandando la personería al alcalde de Medellín, le pare bolas y que en algún momento, así como hoy se sentó con las juntas administradoras locales, se siente en algún momento con los entes de control, con Contraloría, con Personería, con Procuraduría, es más, con Fiscalía, es más, hasta con la DIAN, porque eso también le compete a la DIAN, y que se siente también con los entes de control ciudadano, las veedurías ciudadanas también, que en algún momento nos escuche también, porque es que él no puede simplemente llegar y, porque obviamente los jales van a dar su versión, pero él tiene que escuchar la contraparte y no es precisamente por estos programas que también son muy valiosos y los comunicados que manda la administración municipal. Y otra de las cosas, mirar cómo esta contratación se ha convertido en un negocio completo, y de pronto Oscar lo ha detectado también en la Comuna 1, que de hecho, Oscar, te advierto, se te están metiendo allá. El contratista acá se te está metiendo en la 1 por intermedio de una corporación que está administrando su hijo allá en la Comuna 1. Entonces, para que pongas mucho cuidado, se convirtió esto en un negocio para muchas corporaciones sociales. De hecho, aquí en la Comuna 6 hay más de 130 organizaciones sociales, ¿sí? Y la investigación se opacó totalmente. Ya todos están en la prestación de servicios, prestando servicios, ¿sí? De alquiler de lo que sea, de preparación de refrigerios, de hacer uniformes o qué sé yo. Pero se perdió ese gran baluarte que teníamos en los 90, que fue la investigación. Se perdió totalmente. Entonces, se volvió esto con tanto negocio que imagínense que aquí en la Comuna 6, por ejemplo, se han creado otras organizaciones sociales y nos dicen por ahí, como nosotros le damos tanta leña, a la corporación Hacer Comunitaria, resulta que muy avispadamente, y ojo con el concepto de avispado, muy avispadamente este señor y esta señora Jiménez Arboleda, familia Jiménez Arboleda, han montado otras corporaciones, en la cual, por ejemplo, hay una que es su hija, la que está contratando ahora, por intermedio de la corporación Casa de Todos. Sí, una corporación que fue creada este año, pero ya está contratando. Y por eso te decía, Oscar, pilas que allá en la 1 está un Castrillón también con otra corporación y el joven figura como representante legal de esa corporación. Entonces, yo no quiero y no queremos desde la veeduría satanizar la contratación, que contraten, pero cada cosa en su lugar. No es posible que sigamos en el cuento de que los contratistas estén en el lugar de planear, porque aquí, imagínense, amigo Oscar, y las personas que nos siguen, aquí los contratistas estuvieron en la elaboración del plan de desarrollo. Imagínense, del plan estratégico. De ahí pasaron y obviamente los proyectos que le quedaron a ellos quedaron dentro del plan de desarrollo. Y hay unos que quedaron amarrados. Por ejemplo, el de comunicaciones. El de comunicaciones dice muy claramente, las comunicaciones por intermedio del sistema de información y comunicación. Y aquí el sistema de información y comunicación es este señor que le digo, porque a nosotros como medio de comunicación nos convocan. A la emisora comunitaria de nosotros, que es 88.9, Zona Radio, tampoco la convocan a las reuniones. Entonces, es mirar ahí cómo cada cosa en su lugar. No podemos permitir, eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. Yo estoy planeando lo que a mí me conviene, no lo que la comunidad necesita. No lo que la comunidad necesita, porque aquí diríamos, hombre, 13.000 votos Recreodeporte, esto mejor dicho es una berraquera en deporte, pero miremos, lo decía yo ahora, esto se volvió un festival de festivales, no es un festival de participación, festival de festivales, porque aquí existe el Festival del Adulto Mayor, Festival de la Familia, Festival del Niño, y vaya usted a ver
esos festivales y todo el negocio que hay en torno a esos festivales. Y de hecho, y me perdonan que sea un poquito tosco, hasta el mismo, ni siquiera el representante del deporte, es evidente que tampoco hace deporte, sino que lo que le conviene a ellos no es simplemente ni siquiera el estado físico, el estado mental, sino el negocio. Eso se convierte en un negocio. Entonces, para terminar acá, es que cada persona tiene que estar en su lugar. Con mucho respeto, los SP se hicieron fue para planear el desarrollo, no para planear en qué no vamos a gastar la plata y quién va a ser el contratista. Decían en la reunión cuando estamos dando insumos para precisamente la personería fortaleciera este comunicado y decía Juan Carlos Restrepo de la Comuna 12, de la Comuna 12, y hacía una propuesta. Le decía, personera Leonor, pregúntele a las acciones comunales, pregúntele a los CCP, ¿cuántos contratistas conforman el CCP? Y con eso usted se empieza a dar cuenta de una cantidad de cosas. Y vuelvo y reitero, ciudadanía, yo no tengo nada en contra de la contratación y es muy bueno que quede acá porque que ese flujo de dinero se quede en las comunas. Pero cada persona en su lugar. Para mí lo más correcto, lo más ético, lo más profesional, lo más transparente es que los contratistas estén a un lado de esos consejos comunales de planeación. Continúa, Víctor. Jorge, y Oscar, dos aclaraciones de pronto ahí. Hablabas, Jorge, que según decías, hay un hijo de la familia Castrillón que tiene una organización en el Popular. Yo creo que ahí no habría ningún conflicto de intereses. Ahí estaría muy bien el tema de la contratación porque lo que hace es postularse allá y si pues la contratación directa que se viene dando con la administración municipal por medio de los convenios interadministrativos con Plaza Mayor y con Metroparques, pues le da garantías o le ayuda para tener la contratación, pues ahí hay muy poco que hacer porque la administración desafortunadamente optó no por los convenios, no por sacar la licitación pública, que es la mejor forma de contratación que propone la ley 80, sino por dar contratos interadministrativos para que luego estas entidades prácticamente a dedo contraten a los que ellos les interesa. Entonces, pero ahí no hay un conflicto de intereses. El otro Yo sé que asunto, no, Víctor, no, yo quiero hacer la claridad, es que yo me refería más que todo y cuando habla del tema de la corporación que se está montando en la 1, que se montó ya en la 1, es para que vean el negocio cómo se va expandiendo. Como dice nuestro querido secretario de Participación, empresarios exitosos, ¿sí? Para que vea cómo van extendiendo la cadena de contratistas en todo, cómo se va montando por todo Medellín, e incluso en la línea de comunicaciones, creo que también están tratando de meterse en la Comuna 5. Entonces es mirar cómo se está esparciendo el negocio de esta familia en particular. sí, Jorge, el otro asunto sí es preocupante, el otro asunto sí es muy preocupante y es que ¿por qué a la administración de lo público todo le cuesta más caro? Todo es más caro y no es el doble, es el triple y son 200 veces más lo que cuesta. Y lo que decías también, cuando hablamos de organizaciones sociales y comunitarias, estamos hablando de organizaciones que se rigen por un principio o se deberían regir por un principio muy importante, que es el principio de la solidaridad. Entonces, yo ser solidario, yo tampoco comulgo con la idea de que las organizaciones las organizaciones sociales que son, ¿cómo es que se llama? Organizaciones sin ánimo de lucro, sean con ánimo de pérdida. Es un dicho que se habló mucho aquí en la comuna y en la ciudad en algún momento, ¿no? El asunto no es que sean con ánimo de pérdida y ojalá y eso le fortalezca proyectos y ojalá y eso le tengan salarios dignos o puedan tener salarios dignos quienes allí trabajan. Pero lo que no es correcto es que le cobren tan caro, porque esos son recursos públicos que nos pertenecen a todos. Entonces, cuando estas organizaciones se ponen ya en el término de proveedores de no solo de servicios, sino también de productos,
En ese sentido, esos productos, ponerlos a costar como el ejemplo que vos encontraste alguna vez en la revisión de la contratación, que salpicones que compraban a 1.500 pesos, luego cobraban 5.000 y punta. Sí, esos son cosas que debería revisar la administración municipal en aras a que les llegue más cantidad de recursos a los ciudadanos, a que se tenga más recursos la atención de las necesidades básicas insatisfechas. Entonces en ese sentido, claro, son cosas que hay que hacer visibles para que, a ver si la administración, porque como hemos dicho en varios escenarios, desafortunadamente hemos contado con secretarios en las últimas periodos que no les gusta mucho el control social. Desafortunadamente no les gusta que estén diciendo que esto pasa, pero pasa. Bueno, hasta aquí nuestro editorial.